Estoy de regreso aquí en Tribunal Ciudadano. Le doy la bienvenida, como todos los miércoles, a mi compañero y amigo, al licenciado Rubén Sandoval Aguiar. Licenciado, le mandé la iniciativa hoy por la mañana. ¿Qué fue lo primero que pensó? Digo, a final de cuentas, esto es algo sorprendente. Nadie lo hubiera pensado. Sí, pues sí sorprende. Primero porque era inesperado, pues nadie lo vio venir, o por lo menos varios no lo vimos venir, no vimos venir ese valor. Segundo, pues ahora que es corta la iniciativa, la leí, la quiero leer y releer para no equivocarme. Incluso justamente hoy retomé algunas lecturas. Este texto que se titula Primer Centenario de la Constitución del Pueblo Mexicano, 1917-2017, donde se plasman todos los artículos de la Constitución del 17 de forma original y cada una de sus reformas y ediciones está, creo, del presidente Enrique Peña Nieto. Y pues hay que ponerse a estudiar y revisar quienes somos juristas para no dar una opinión poco acertada. Tampoco soy un experto en derecho constitucional, pero sí llama mucho la atención. En primer lugar, sí me parece que jurídicamente pues sí atenta contra, en cierto sentido, contra o imposibilita ciertas situaciones de hacer valoraciones vía control de convencionalidad si es que hay alguna violación a derechos humanos. Pero ese es el artículo primero, se modifican muchos artículos más de la ley de amparo, del 107, el 103 constitucional, en fin, que es una pinza que se va cerrando por todos lados, porque tampoco proceden ya, o están proponiendo que no procedan las acciones de inconstitucionalidad ni controversias constitucionales, no solamente en las reformas constitucionales, sino en el procedimiento de creación de las normas, el proceso legislativo de liberación, votación, en fin. Y tampoco procede el juicio de amparo. ¿Por qué lo están haciendo así? Bueno, porque hay ya precedentes de la Corte desde hace varios años que dejan más o menos claro que sí sería procedente el juicio de amparo o estas acciones y controversias en temas de, sobre todo el amparo, en temas que tienen que ver con vicios al procedimiento legislativo, no al fondo de la reforma constitucional o de una reforma constitucional. Entonces, eso es jurídicamente, me parece que si pudiera ser, en cierto modo, lesivo, y pues, políticamente también es socavar una posibilidad de que puedas contravenir una reforma constitucional, y eso sí es riesgoso porque tendríamos que atenernos a la buena fe de quienes las proponen y las legislan. Ya decía yo, no me quiero ir a los ejemplos que a veces se han puesto así exagerados, pero pues, de manera ilustrativa yo desde la ocasión pasada, si propusieran que ya no hubiera educación laica y fuera nuevamente confesional, poniéndose en extremos, pues entonces lo podrían hacer, porque ya no procedía algún recurso y sobre todo vía control de convencionalidades. Si es atentar contra el espíritu de la propia Constitución a mi modo de ver. Y entonces, ¿para qué queremos ya la Suprema Corte, licenciado? Bueno, la Suprema Corte tiene que seguir existiendo. ¿Cómo para qué es? Bueno, Ya no existe Constitución, ya. no, sí existe, tampoco es que no exista Constitución, simplemente es una iniciativa que tiene mucha expectativa de ser aprobada porque tiene mayorías en el gobierno, el Partido del Poder Social de Aliados. La Constitución sigue existiendo. ¿Está trastocada? Sí, se trastocaría con esto mucho más también. Y no es nada más esto, es que no se está enconando, ya hablan de una crisis constitucional, los expertos constitucionales están desconectados del mismo. Y se está acentuando por la falta de diálogo. La verdad, a mí me entristeció mucho cuando el presidente del Senado hizo alguna expresión, palabras más, palabras menos. Aquí van dos trenes de frente y van a chocar y mejor que se quiten la posición porque los vamos a descarrilar. O sea, pues no es posible que asuman esas posturas, porque además, acuérdense que la oposición, se quiera o no, pues representa 43 millones de mexicanos, más o menos, o algún porcentaje así. Entonces, el descarrilar a un tren, que es la oposición, pues
descargar a parte del pueblo de México, mandarlos pues, al abismo. Y yo creo que eso no es sano para ningún país. A final de cuentas, el poder se ejerce, doctora, pero no hay poder humano que al día de hoy frene las ocurrencias, porque digámoslo, son ocurrencias por parte del partido en el poder. Yo solo me llama la atención una cosa. Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tenía ninguna, competencia para poder echar abajo la reforma al Poder Judicial de la Federación, ¿por qué modificas el artículo primero? No, yo creo que la realidad, primero no creo que sea una ocurrencia, Eric. Mira, han demostrado la gente que está en la política en este país que tiene cosas ya pensadas para reestructurar los poderes. Y ahorita con el comentario también que hace el licenciado Rubén, también tenemos que pensar que existe una alta probabilidad que, así como sucedió con el propio PRI, con el PAN, llegue un momento de hartazgo, de desesperación, de frustración, porque además también a esta crisis que algunos medios de comunicación denominan como una crisis constitucional, se le suma la cuestión económica. Hoy en día en México hay un nivel de desempleo bastante importante, bastante representativo. Entonces, esa esperanza que representa el partido en el poder también puede cobrárselas en unos cuantos años, en unos cuantos días, porque el pueblo de México ha demostrado a lo largo del tiempo que podemos cambiar de decisión, podemos cambiar de determinación. Quizá nos costará 6 años adicionales, pero vienen elecciones intermedias, que es ahí donde el pueblo de México tendríamos que tomar pues no necesariamente el uso de la voz, ¿no? Sino el voto, que además es uno de los, digo como de las chicas superpoderosas, ¿no? Es uno de los poderes más importantes que tiene el ciudadano, que pareciera ser que es el único momento en el cual podemos tomar decisiones y demostrar en las urnas nuestro descontento, porque de verdad este dime que te diré entre un poder y otro no hace otra cosa más que debilitar al pueblo de México y demostrar públicamente, verbalmente, corporalmente o corpóreamente el poderío que tiene Morena en este momento. Pero hay un famoso dicho que plantea pues que no hay enfermedad que dure 100 años, Eric. Y en este caso, ni pueblo que lo aguante. El problema, Meche, es de que si volteas a la oposición está frita. No, pero además en las condiciones en que se encuentra actualmente la oposición y en la actitud que se asume desde la parte oficial, la oposición muy poco puede hacer, e incluso en otras condiciones, si estuviese más robusta, tampoco creo que pudiera hacer mucho, porque finalmente el Poder Ejecutivo tiene capturado al otro poder, al Poder Legislativo, y pues bueno, va en tránsito directo a la captura del Poder Judicial. Entonces, prácticamente hay una concentración excesiva de poder. Lo que yo veo y creo que son los elementos que pueden detonar el que al rato pues ya no tengamos realmente, como lo establece la literatura en plenitud, una constitución. Porque hay elementos sustantivos que permiten definirla y que no los tendríamos. Y uno ya no lo tenemos, el equilibrio de poderes, ya no lo hay. El Poder Legislativo no le quita una coma a lo que dicta el Poder Ejecutivo, y el Poder Judicial está en vías de ser capturado. Si se modifica el artículo 1 constitucional, que tutela los derechos humanos de las personas, pues sería otro principio toral fundamental, que define también el concepto de constitución y que parece que ahí se pretende hacerlo languidecer. Todo eso obviamente acarrea nerviosismo no solamente al interior del país, sino al exterior también. Veamos, por ejemplo, la reunión que tuvo nuestra presidenta Claudia con el empresariado.
de una promesa de 46,000 millones de dólares que había para invertir. Al último lo ajustaron a 20,000. Y todavía no hay la certeza que sí lo vayan a hacer. Que pudo haber sido una cortesía política, nada más. Para de plano no decirles, sabes que no vamos a meter nada. Entonces, todo eso, el dólar ayer hoy rompió la barrera de los 20 pesos. Ya sacaron a la venta algunas reservas y bueno, pues ya se estabilizó. Para ajustar un poquito con la venta de reservas. Por eso coincido con lo que bien dice Liz. Es un fenómeno que nos pega en todos los espacios de la vida nacional. Es un fenómeno de dimensiones que quizá nunca llegamos a pensar, nunca llegamos a creer. Hay quienes dicen que otras ocasiones se ha hecho pues mutis y que la Constitución con cierta recurrencia se ha reformado. Pues sí, porque efectivamente el poder constituido tiene facultades para participar en la reforma de la Constitución, pero esto si lo vemos sin tapujos, si lo vemos con sinceridad y honestidad, ¿qué diríamos? Política o legal, jurídica, pues esto no es una reforma. Este es un cambio de Constitución y Claudia lo ha dicho en las mañaneras. Es traer otra Constitución y para esto hay un paso que se ha olvidado realizar. Necesitan crear un nuevo constituyente y quizás pues eso deberían de hacer, crear un nuevo constituyente para que genere una nueva Constitución. Y bueno, ahí tengan o no tengan razón, no podríamos decir nada. Pero el poder constituido no es cierto, como ellos dicen, que no tiene límites. Claro que tiene límites. Y los límites se los puso el constituyente. Entonces, un asunto preocupante, bien lo dice el amigo aquí, el abogado, no es uno perito en derecho constitucional, pero son situaciones demasiado obvias, ¿no? Se pretende instaurar un documento constitucional pues de características totalmente distintas que no solamente contradicen la Constitución del 17, sino la anterior, la del 24, que parte sustantiva ahí viene de los sentimientos de la nación de Morelos, la división de poderes. O sea, le estamos pegando hasta José María Morelos. El Estado soy yo, macho. Pareciera que así es. Voy a la pausa, continuamos.